Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo va a presentar todo sobre la oclusión arterial retiniana. Es un bloqueo del suministro de sangre en una de las pequeñas arterias que lleva sangre a la retina. La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que es capaz de sentir luz. Bueno, creo que la mayoría de las personas saben que la presión alta y otras enfermedades cardíacas conllevan varios riesgos para la salud en general. Lo que muchas personas no saben es que la presión arterial alta puede afectar la vista al dañar las arterias dentro del ojo. Y aquí venimos. ¿Qué es la oclusión arterial retiniana? Es una enfermedad de la retina producida por un fallo en su riego sanguíneo que provoca una pérdida importante de visión. No tiene dolor. Habitualmente esto sabe pasar solo en un ojo. ¿Ya qué es esto? Es un bloqueo del suministro de sangre en una de las pequeñas arterias que lleva sangre a la retina. La retina es una capa de tejido en la parte posterior del ojo que es capaz de sentir la luz. Las arterias retinianas pueden resultar tapadas cuando un coágulo de sangre o un depósito de grasa se atascan en las arterias. Estos bloqueos son más probables si hay un endurecimiento en la arteria. En el ojo es la segunda enfermedad vascular retiniana más común, después de la retinopatía diabética. Una de las causas principales de la oclusión de la arteria retiniana es la enfermedad arterial. Cuando la rigidez arterial afecta a la arteria vecina, los coágulos pueden viajar desde otras partes del cuerpo, puede ser de cualquier parte del cuerpo, hasta tapar una arteria en la retina. Las fuentes más comunes de coágulos son el corazón y la arteria carótida del cuello. Si una ramificación de la arteria retiniana se bloquea, parte de la retina no recibirá suficiente sangre y oxígeno. Si esto pasa, se perderá parte de la visión. Así que es muy importante tener esto en cuenta, que la oclusión arterial retiniana no es cualquier enfermedad, sino puede llegar a cosas muy graves como la pérdida de la visión. Yo les voy a hablar de las causas de la oclusión arterial retiniana y retiniana central. Esta se puede dar por una embolia o una trombosis. Las embolias son obstrucciones repentinas en las paredes de las arterias por uno o más coágulos o por pedazos de placa. Es la causa más común de oclusión arterial retiniana y estas pueden llegar desde cualquier parte del cuerpo hasta llegar a la retina. Las embolias pueden provenir de placas ateroscleróticas, que son obstrucciones, acumulaciones de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias. También se puede dar por una endocarditis, que es una enfermedad del endocardio, que se da generalmente por bacterias, siendo las más frecuentes el streptococcus y el staphylococcus, o también se puede dar por hongos. La siguiente es un mixoma molecular, que es un tumor no canceroso en la parte superior izquierda o derecha del corazón. La siguiente es la trombosis. Los trombos son obstrucciones en las paredes internas de las venas arterias y estos se dan por permanecer mucho tiempo inmovilizado o por enfermedades como la diabetes, cáncer o obesidad. Los trombos retinianos pueden ser de tres tipos: calcio, colesterol y de plaquetas. Estos, al igual que los embolos, se generan muy frecuentemente en la carótida o en el corazón. La trombosis es una causa menos frecuente de oclusión arterial, pero se puede encontrar junto a enfermedades sistémicas como el lupus eritematoso y la artritis de células gigantes. Esta última es la inflamación de las arterias que se encuentra muy a menudo en la parte de la sien, generando dolor de cabeza, sensibilidad en el cuero cabelludo, dolor mandibular y problemas de la vista. Esta es una causa muy importante de oclusión arterial, ya que requiere diagnóstico y tratamiento oportuno o puede conducir a una ceguera permanente. Yo le doy la
hablar sobre algunas características importantes. Como ya sabemos, la oclusión de la arteria central de la retina ocurre cuando dicha arteria se bloquea. Esto normalmente es causado por un émbolo. Esto puede causar la pérdida de visión repentinamente, es indolora y puede ser unilateral, y por lo general afecta gravemente a todo el campo visual o solamente a una parte de él. Como segundo punto, es importante saber que debemos basarnos en el diagnóstico o en la anamnesis que tengamos de los hallazgos retinianos de la oftalmoscopía, ya que puede reducir la presión intraocular dentro de las primeras 24 horas de la oclusión. Entonces, esto puede desalojar el émbolo. Como tercer punto, es también tener en cuenta que los pacientes que se presentan dentro de las primeras 24 horas de la oclusión, algunos centros caracterizan la arteria carótida. Entonces pueden inyectar selectivamente algunos agentes trombolíticos. Es también importante saber que si esto se diagnostica y se trata a tiempo, la arteritis de las células gigantes subyacentes de la visión en el ojo no afectado a menudo se puede proteger y puede también recuperar la visión del ojo que ya está afectado. Una de las características anatómicas es de origen hemodinámico. Para producir una isquemia mediante la disminución marcada del flujo sanguinular, la carótida interna tiene que estar significativamente estenosada hasta un 70% o completamente obstruida. Otra característica anatómica es una caída en la presión sanguínea, especialmente por una hipotensión arterial nocturna. Con una arteria carótida obstruida, estenosada, que puede provocar una obstrucción arterial retiniana transitoria. Y por último tenemos las obstrucciones oculares producidas por microtrombos. En la mayoría de los casos que se originan en placas, y estas pueden estar presentes con o sin stenosis de la retina. Y estas obstrucciones oculares o microtrombos se pueden encontrar tanto como en el cerebro o en el corazón. En los signos y síntomas, la oclusión arterial retiniana llega a producir una pérdida grave de visión o un defecto campométrico repentino indoloro, y esto es habitualmente unilateral. Es posible que la pupila llegue a responder un poco de luz directa, pero se contrae vivamente cuando se llega a iluminar el otro ojo, y esto es un defecto pupilar aferente relativo. En los casos agudos, la oftalmoscopía muestra un fondo de ojo opaco, pálido con una fobia roja o una mancha roja cereza. Típicamente las arterias están adelgazadas y pueden incluso verse exagües. A veces se llega a observar un embolo, como por ejemplo un embolo de colesterol llamado placa Hoyer-Schott. Si en algún lugar de la arteria central se llega a ocluir una rama principal, las anomalías del fondo de ojo y la pérdida de visión se limitan a ese sector de la retina. Los pacientes que tienen una arteritis de células gigantes tienen 55 años o más y pueden presentar cefalea, un dolor de cabeza, una arteria temporal palpable y sensible al tacto. Para una mejor explicación hemos realizado una maqueta de las oclusiones arteriales retinianas que es la anatomía de la visión superior. Que está conformado por la arteria palpebral lateral, la arteria palpebral medial, la arteria supratroquear, la arteria dorsal de la nariz, la arteria meninge anterior, la arteria abdominal posterior, las arterias supraorbitarias, la glándula lagrimal. Tenemos las ramas sigmáticas, que son estas dos ramitas rojas, la rama muscular, la arteria lagrimal, las arterias ciliares posteriores, que son estas tres, la prolongación de la arteria oftálmica, la arteria central de la retina, la arteria oftálmica, la arteria
carótida interna y por último la arteria supraorbitaria. Y ahora bien, tenemos que recordar un poco la anatomía. Acordémonos que la irrigación general de la retina viene de dos arterias principales, pero estas vienen de una misma rama, que es la arteria oftánica, que aquí da la primera rama, que ya es la arteria central de la retina, y luego va a los ciliares posteriores, que estas son las que se van a juntar para formar lo que ya conocemos como poroides, la arteria central de la retina, y esta se va a encargar de irrigar las capas internas de la misma, y de los ciliares posteriores o poroides o coroides generará precisamente la irrigación de las capas externas de la retina. Bueno, ya les voy a hablar del tratamiento, y como habrán podido observar, mis compañeros ya les explicaron con detenimiento cuáles son las causas, efectos y por qué pasa esto de la oclusión de las arterias en la retina. Sin embargo, yo creo que es importante hablar de los exámenes, las pruebas y el tratamiento para poder entender qué es lo que se puede hacer en caso de que esto suceda. Y bueno, los exámenes sobre los que les voy a contar a continuación son muy importantes porque estos no solamente van a evaluar la salud de la retina, sino la salud en general. Y esto nos va a permitir encontrar a tiempo la patología. Ahora bien, existen estudios que no son claros sobre el método asignado para realizar el tratamiento de esta patología, por lo que puede tratarse de varias formas, teniendo en cuenta de todas maneras los factores del paciente, los posibles riesgos o efectos secundarios. Dentro de la parte de los exámenes vamos a empezar por el área visual, todos los exámenes visuales que podemos realizar para comprobar el estado de la retina. Como primer examen tenemos la refracción, que es la imagen que ustedes aquí están observando. Tenemos el examen del reflejo pupilar, como pueden ver aquí se pone luz en un ojito y ambos tienen el mismo diámetro, eso quiere decir que está bien. Tenemos el examen de la toma de agudeza visual. Tenemos el examen visual con la lámpara de hendidura, que funciona de la forma en como están viendo en la imagen. Tenemos la evaluación de la retina después de dilatar la pupila. Como pueden ver, está así grande, y para esto se utilizan medicamentos que se llaman cicloplégicos. Tenemos la angiografía con fluoresceína, que en este caso se utiliza un tinte y una cámara especial para examinar el flujo sanguíneo tanto de la retina como de la coroides. Y por último tenemos la toma de la presión intraocular con el aparatito que ven ahí, que es un tonómetro. Y ahora vamos a la parte de los exámenes generales. Como primer examen tenemos a la toma de la presión arterial, luego tenemos a los exámenes de sangre que incluyen los niveles de colesterol, triglicéridos y la tasa de sedimentación eritrocítica. Un examen físico, como pueden ver en la imagen. Bueno, ahora vamos a entrar a la parte de los exámenes que se van a encargar de identificar la fuente del coágulo, es decir, desde dónde viene, desde qué parte del cuerpo viene. Y en esta imagen podemos ver que uno de los primeros es la ecocardiografía. Esto es una ecocardiografía. Luego tenemos a la electrocardiografía. Luego tenemos al ultrasonido de las arterias carótidas y van a lucir de la siguiente forma. Este sería el resultado. Y bueno, ahora sí, regresando a la parte del tratamiento, como les decía con anterioridad, no existe un método como tal para empezar a tratar solamente el ámbito del ojo. Se aplican varios métodos como los siguientes. Este tratamiento vendría a ser la inhalación de dióxido de carbono y oxígeno. Este tratamiento se ocupa porque esto permite que las arterias de la retina se ensanchen, el flujo sanguíneo mejore. Hay que recordar que las arterias de la retina pueden sobrevivir pocas horas sin oxígeno, por lo que es importante utilizar esto para restablecer el oxígeno y el flujo sanguíneo en la retina. Otro de los métodos es el masaje ocular, que dura más o menos minutos, y de esta forma se intenta mejorar el flujo a la arteria e inmovilizar el émbolo o coágulo, aunque no se ha visto muchas veces el éxito en este método. Esto tiene que realizarlo un profesional. Y bueno, esta imagen viene a ejemplificar una de las maniobras más complicadas que se realiza en el quirófano y consiste en la evacuación del líquido del ojo de la parte frontal para disminuir la presión arterial y que el coágulo se vaya a otra arteria más pequeña
permitiendo la visión y que pues algo se recupere. Y bueno, finalmente, como nos lo esperábamos, está el uso de fármacos, específicamente el fármaco trombolítico activador del plasminógeno tisular. Bueno, habiendo visto toda esta parte del tratamiento y de los exámenes, en realidad la recomendación muchas veces es mantener un estilo de vida saludable. Y bueno, como pueden ver en la imagen, es importante hacer ejercicio, mantener una dieta balanceada, tener un control sobre las grasas trans que consumimos, tener un control del peso, un estilo de vida saludable, evitar fumar, evitar muchas cosas en exceso. Porque aunque no parezca, muchos de nuestros hábitos a diario se van a ver reflejados a futuro en muchas enfermedades, no solamente en el área vascular. Porque muchas personas piensan que ciertos hábitos van a afectar solamente uno u otro órgano, pero como hemos visto en el caso, una enfermedad vascular puede terminar en la retina y en muchas otras áreas. Muchas gracias por su atención. Pues bueno, ahora les hablaré de la oclusión de la arteria central de la retina. Esto ocurre cuando se bloquea dicha arteria. Como pronósticos tenemos que si una de las ramas principales de la arteria central de la retina se ocluye, la anomalía en el fondo de ojo y en la visión será una pérdida específicamente en un sector de la retina. Como un dato importante tenemos que un riesgo cerebrovascular aumenta después de una oclusión de la retina, especialmente semanas después de esta oclusión. Como signos clínicos de la oclusión arterial central de la retina tenemos que una pérdida grave de la visión o un defecto campimétrico, también que la pupila responde muy poco a la luz directa y en la oftalmoscopía se puede visualizar un fondo de ojo opaco y una fobia roja. Además de esto, las arterias y las venas se ven delgadas. Yo les voy a hablar sobre algunos factores de riesgo. Bueno, como ya sabemos, la causa más frecuente de esto es la obstrucción del flujo sanguíneo, que es causado por el estrechamiento de la arteria, es decir, una ateroesclerosis o una arterioesclerosis, y por la embolia. El émbolo es el nombre de un trombo que se origina en un sitio y después se desplaza por la sangre a otra zona del cuerpo distinta, y esto provoca el cierre del vaso como si fuera un tapón. Otros factores de riesgo para producir la trombosis es la hipertensión arterial, el colesterol elevado en la sangre o algunos trastornos de sangre o inflamaciones de los vasos sanguíneos, que es la vasculitis. El pronóstico de la arteria central de la retina. Si el bloqueo apareció en una rama de la arteria central de la retina, es posible que nosotros mantengamos una visión entre buena y aceptable. Si el bloqueo se produjo en la propia arteria central de la retina, la pérdida de visión suele ser importante incluso con el tratamiento. Si el tejido de la retina se daña de forma permanente, lo que puede ocurrir tan rápido como en 90 minutos de la obstrucción, la pérdida de la visión suele ser permanente. Si la arteritis de las células gigantes
es la causa de la obstrucción de la arteria retiniana, el diagnóstico y el tratamiento oportuno puede permitir a la persona afectada recuperar parte de la visión perdida y protegerse daños en el otro ojo. Las personas con oclusión de la arteria retiniana pueden presentar obstrucción que afecten otras retinas que irrigan al cerebro. Estas obstrucciones aumentan el riesgo de los accidentes cerebrovasculares, en particular durante las semanas posteriores a una oclusión de la arteria central de la retina. Yo les voy a hablar sobre la epidemiología de la obstrucción arterial retiniana central. Esta se da en una incidencia de cada una de 10.000 visitas ambulatorias. La población en general va de 8.5 casos por 100.000 habitantes. Mayormente se presenta en adultos de 60 años y predomina más en el sexo masculino. Esto afectará en forma bilateral del 1 al 2% de los casos. En la parte clínica tenemos lo que es la pérdida visual profunda e indolora. Tenemos lo que es la maurosis fugaz. Representa la isquemia retiniana aguda transitoria. Tenemos la agudeza visual. Va a estar entre cuentadedos a proyección de luz de 74 al 90% de los casos. Tenemos el reflejo pupilar aferente relativo. Y tenemos la presión intraocular. Esta puede estar normal en el paciente, pero también se puede desarrollar una rubeosis iridis, que es una presión intraocular elevada. En el 2007, en un estudio retrospectivo de Hayden, investigó los cambios de fondo de ojo en 248 ojos observados, con la obstrucción de la arteria central de la retina. Se dio que una mancha de ojo cereza se da en el 90% de los casos. La opacidad o blanquecimiento retiniano del polo posterior se da en el 58% de los casos. La segmentación de las arterias retinianas y las venas se da un 19 a un 20% de los casos. La atenuación arterial retiniana se da en el 32% de los casos. El edema de disco óptico en el 22% y la palidez del nervio óptico en el 39% de los casos. En la parte de la fundoscopía tenemos la retina superficial opacificada. Esto da una coloración blanca amarillenta atribuyente al infarto. Se debe a que el polo posterior es en donde las capas de la fibra nerviosa y las células ganglionares son más gruesas. En la región de la fovea tenemos una mancha de color rojo o cereza. Esto se debe a que la región de la retina es más delgada porque hay ausencia de capas de fibras nerviosas y células ganglionares. Esto nos permite ver lo que es el epitelio pigmentario de la retina y de la coroides. En la parte de la obstrucción arterial central de la retina crónica, los hallazgos más frecuentes es los que vamos a ver. Tenemos la atrofia del nervio óptico en el 91% de los casos, la atenuación de las arterias retinianas en el 58% de los casos, colaterales cilio-retinianos, cambios del EPR macular y las manchas algodonosas no son tan excedentes como los otros. Muchas gracias.